Movimientos literarios del neoclasicismo a las vanguardias. Para comprender un poco mejor este fenómeno, comenzaremos analizando una línea del tiempo. En dicha línea podemos ver las épocas y sus movimientos correspondientes. Así es como pasaremos del neoclasicismo al romanticismo, realismo, modernismo, generación de los 90, generación del 14 y finalmente las vanguardias. Los movimientos literarios se les conoce como movimiento literario al grupo de escritores cuyas obras coinciden con un periodo histórico en específico, teniendo especial énfasis en compartir condiciones sociales e ideológicas de la época aludida. Las obras que son parte de estos grupos suelen compartir los mismos cánones estéticos y la forma en la que representan el mundo. Dichos movimientos nacen de la necesidad de una renovación y cambios, dejando de lado formas de comprender la vida que no se adaptan a los nuevos tiempos. El neoclasicismo, también conocido como el siglo de las luces, surge a mediados del siglo XVIII en Italia y Francia. Tiene como objetivo reemplazar el barroco y a su exceso a través de la ilustración, la cual poseía el propósito de liberar la mente, el conocimiento y la razón. También significó un rechazo a las dogmas religiosas y a la creación de un culto de la razón. El neoclasicismo buscaba el retorno hacia lo clásico de la antigua cultura griega, respetando las formas estéticas antiguas para ser replanteadas y adaptadas a las nuevas ideologías. Tiene como principales precursores tres elementos: la ilustración, el descubrimiento de las ruinas de Herculano en 1739 y Pompeya en 1748, lo que despertó nuevamente el interés de la cultura greco-latina, y la doble revolución en ese momento, que era la francesa y la industrial. Tiene como principales características el predominio de la razón por sobre los sentimientos, buscando un arte objetivo y realista que invitaba a la reflexión, la integración de los valores como la libertad, la patria, el heroísmo y el autodominio. Dada su naturaleza moralizante y didáctica, los autores abordaban temas como la política, la historia antigua, la Revolución Francesa, entre otros, para idealizar un modelo a seguir. Predomina el lenguaje sencillo, la claridad y la armonía, para llegar al mayor número de personas. Esto denota nuevamente el fin educador del movimiento que conllevó a la creación de la universalidad de esta, para así acoger a todos los ciudadanos por igual. Tienen por género preferido el ensayo y la fábula, mientras que la poesía era segregada por su alto contenido sentimental, rechazando así también lo imaginativo y lo fantástico. Dentro de sus exponentes más destacados, encontramos a Leandro Fernández de Moratín con El sí de las niñas, a José Caldazo con Noches lúgubres, Jonathan Swift con Los viajes de Gulliver, Alexander Pope con El ensayo sobre el hombre y finalmente a Daniel Defoe con Robinson Crusoe. Romanticismo. Surge a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, en Alemania e Inglaterra. Se basa en la expresión de la libertad y subjetividad en oposición al racionalismo neoclasista. Postula el arte como un vehículo de expresión personal e interno. Esto significó que sus principales exponentes tuvieran temas y valores diferenciados, pero siempre orientados a la revolución del pensamiento frío dejado por sus antecesores. Se influenció en el movimiento germánico Sturm und Drang, el cual arremetía contra el racionalismo. Existen dos matices principales en el romanticismo. El primero refiere a un romanticismo más interno, onírico y pasional, y el otro a uno más político y nacionalista. El romanticismo oscuro es un submovimiento del mismo, que se enfoca en la explotación de lo irracional y lo grotesco. Esto se caracteriza por dar paso al lado más melancólico de la raza humana, por lo que se intenta describir como el otro matiz de los sentimientos humanos que fácilmente se pueden volver oscuros. Principales características: exaltación de la subjetividad y la imaginación como un ejercicio igual de importante que el pensamiento, y de mismo modo la reinserción de los sentimientos como del yo individual y la distinción personal. Rechazaban la idea de que todo lo clásico fuese sublime, desestimando los estándares antiguos que existían con respecto a las artes de la escritura. El nacionalismo se convirtió en un medio colectivo para expresar la identidad de las personas, dado que se encontraban en una época turbulenta, por lo que necesitaban reconectar su vínculo con su origen y el sentido de pertenencia. Principales exponentes: George Isaacs con La tierra de Córdoba, Herman Melville con Moby Dick, William Blake con The Garden of Love, Mary Shelley con The Last Man y por último Edgar Allan Poe con Un sueño en un sueño. El realismo. Buscando romper con las ideas del romanticismo, el realismo literario se planteó en el escenario histórico literario a mediados del siglo XIX en Francia. En este, se propuso retratar y presenciar la realidad tal cual que es de forma objetiva y crítica.
En la primera mitad del siglo, la clase burguesa se convirtió en la dominante de la sociedad, desencadenando una nueva sociedad urbana interesada en el presente y lo inmediato. Con el fin de establecer un nuevo modelo, se destacó por su increíble información detallada de los personajes y los elementos narrativos de las obras. Para lograr esto, a menudo se tomaba en consideración los modelos de observación de las ciencias, apoyándose de los instrumentos que mejor le ayudasen a retratar la realidad. Las principales temáticas dejaron de centrarse en el yo y sus pensamientos para hacer un interés de los problemas sociales. Se puede considerar que significó un retorno a las prácticas antiguas, dado que nuevamente se intenta dedicar y movilizar al pueblo a través de la narrativa. Es decir, se adapta al lenguaje de los distintos grupos sociales de la época con el objetivo de llegar a todos por igual. Este tiene dos submovimientos. El primero se denomina naturalismo, que a pesar de pertenecer al realismo, este se centra en un área completamente distinta, dar veracidad a las obras a través de métodos científicos. El postulado más importante del naturalismo es el determinismo, el cual menciona que un individuo siempre será preso del lugar que nace, sus costumbres y sus oportunidades de vida. Por último, encontramos el simbolismo. Intentando reivindicar el romanticismo, se le nombra así de forma literal, dado que utiliza un lenguaje simbolizado. Se oponía en cierta parte al realismo por su forma estructurada de describir y buscaba saltar la expresividad a través de la musicalidad y los versos libres. Principales características: tratar de reproducir la realidad a la perfección a través de narrativas detalladas. En el ámbito social, los protagonistas de las obras son relacionados con su estrato social, haciéndose testimonios de su realidad. De este modo, se trata de hacer una denuncia a la sociedad demostrando su compromiso moral y humanitario. La utilización del recurso retórico del monólogo para retratar la psicología del personaje. Su narrativa suele ser de forma lineal y cronológica. La verosimilitud se opone a la fantasía, hecho que demuestra su firme oposición al romanticismo. Dentro de sus principales exponentes podemos encontrar a Fyodor Dostoyevsky con Crimen y Castigo, León Tolstói con La Resurrección, Clorinda Mato de Turner con Ave sin nido, Gustave Flaubert con Madame Bovary y por último Anton Chejov con La Gaviota. El modernismo se desarrolló a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Nació en el país de Nicaragua. A diferencia de sus predecesores, dejó atrás las ideologías políticas y sociales para dar paso al desarrollo de un lenguaje perfeccionista y fantástico. A partir de esto, se trata el modernismo como una forma de evasión a la realidad, pues en aquella época las corrientes políticas estaban muy presentes. Este movimiento rechazaba la filosofía porque los autores se sentían impregnados y despersonalizados ante el exceso de pragmatismo de la época, suponiendo una renovación estética del lenguaje y la belleza, inspirándose de la cultura iberoamericana. Esto resultó en que el modernismo tenía como propósito volver a la subjetividad, creando belleza y conmoción en el lector sin necesidad de que deba ser útil. Submovimientos: parnasianismo. Fue un submovimiento exclusivo de la poesía y parte de la reacción contra el subjetivismo y lo espiritual, por lo que se basó en lo objetivo y las ciencias. Buscaba la perfección de la forma bella y estética sin la necesidad de pragmatismos. Decadentismo. Sus principales características son su oposición a los valores culturales burgueses y el esteticismo. Principales características: espacios literarios lejanos y exóticos acompañados de sentimentalismos y matices eróticos. Rompe con el estereotipo de la métrica y la rima, dando libertad a la composición y expresión. Del mismo modo, introduce la música en los escritos tales como la aliteración, la sinestesia, entre otros. Intenta romper los paradigmas del romanticismo y su exceso de sentimientos y razón, con el fin de liberar al poeta verdadero. Presencia de sincretismos religiosos en convivencia como un ideal a seguir. Rechazan la realidad por lo que las obras no aluden a ningún momento histórico en particular. Principales exponentes: Rubén Darío con su obra Azul, Julio Herrera y Reisis con La Vida, José Asunción Silva con su obra Nocturno, Leopoldo Lugones con Cuentos Fatales y por último Manuel Díaz Rodríguez con Sensaciones de Viaje. Generación del 98. Predominante en las primeras décadas del siglo XX, fue un grupo de autores españoles unidos tras la derrota que sufrió su patria a manos de los hispanos estadounidenses. Esto que conllevó a que las obras muestren una postura crítica ante las situaciones políticas y sociales, atacando al movimiento antecesor inglés que se componía de la belleza por encima de la moral.
De este modo, y acudiendo al llamado de su pueblo, los escritores se preocupaban por el renacimiento de la cultura y la herencia de España, asimilando formas extranjeras a modo de inspiraciones para reevaluar sus propios valores dentro del contexto de la época. Principales características. Uso y empleo del lenguaje castellano sencillo para ser capaz de llegar a todas las clases sociales, amor por la patria y la reivindicación de esta, creación por el sentido de la vida. De este modo crearon la novela impresionista para lograr captar nuevas formas de expresión y pensamiento en la literatura. Sus obras solían publicarse en revistas y por entregas. Apreciaron las bellezas nacionales en cuanto a paisajes y tradiciones. Principales exponentes: Ángel Ganivet, con su obra La conquista del reino maya por el último conquistador. El autor Vicente Blasco Ibáñez, con su obra En busca del Gran Khan. También está Manuel Machado, con su obra Los Cantares, Antonio Machado, Campos de Castilla y por último Carlo Aniches con A Zorrilla. Generación del XIV, también conocida como el novecentismo, se trata de una corriente literaria conformada por españoles en la segunda década del siglo XX. Estaba influenciada por los nuevos pensamientos nacidos en Europa que rompen con las normas literarias para erradicar lo antiguo y crear un movimiento modernizado, renovado e innovador. A diferencia de la generación del 98, ellos tienen una visión más esperanzadora sobre el futuro de España, buscando soluciones y formas de entender el porqué de las cosas. Principales características. Los textos escritos en este movimiento predominaban la sistematización y la razón, dado que los autores debían ser intelectuales capaces de transmitir ideas. Si bien es nacionalista, se interesa por la Europa en común respecto a España, para poder identificar y resolver los problemas desde otra perspectiva. Busca modernizar el país, por lo que la literatura se centraba en lo urbano. Oposición del sentimentalismo para adoptar una postura más crítica de la vida. Deshumanización del arte para llegar a uno puro. Principales exponentes: José Ortega y Gasset, con La rebelión de las masas; Gabriel Miró, con su obra Años y legua; Ramón Pérez de Ayala, con su obra Tinieblas de las cumbres; Ramón Jiménez, con su obra Melancolía; y por último, Manuel Azaña, con Vida de Juan Valera. Vanguardias, también denominadas el siglo de las transformaciones, se refiere a los movimientos vanguardistas surgidos en Europa y América en las primeras décadas del siglo XX, tomando especial importancia después de la crisis del 29, la cual hizo que la humanidad se replanteara sus formas de convivencia y su intencionalidad. Se basaba en cambiar el mundo y el hombre, y grupos étnicos anteriormente marginados comenzaron a crear sus propias identidades literarias, haciéndose partícipes de estas. Las obras vanguardistas se destacan por presentar una nueva estructura fragmentada del texto que rompía el relato y se saltaba los periodos del tiempo. Del mismo modo, crean el narrador irónico, el cual no podía verificar ni creer todo lo escrito en la narrativa, haciendo un juego reflexivo dentro de la obra. El término vanguardia era utilizado por las tropas militares que toman la iniciativa y marchan al frente de las otras, haciendo alusión a la pretensión de liderazgo sobre los demás movimientos. Busca la libertad para poder expresar sentimientos, lo que demuestra su influencia en el psicoanálisis de Freud. Algunos submovimientos. Futurismo. Pretendía establecer valores y experiencias modernas a través de métodos revolucionarios. Se caracteriza por su ruptura de la tradición retórica, su interés por la cuarta dimensión, la reivindicación de la patria, la velocidad como principal belleza, la violencia y el machismo. Del mismo modo, significó una ruptura en la métrica y las normas gramaticales, exaltando a la sintaxis como eje de creación. El dadaísmo nació como protesta de los cánones literarios de la época, por lo que se denominó antiarte. Sus principales características se basaban en el aborrecimiento del arte, sentimiento antiliterario, valorar la intención antes que la obra y reivindicar la irracionalidad. Principales características y autores. Ilustraciones con gran carga de sentimientos, refleja el inconsciente libertario del pueblo, la búsqueda del espíritu de la libertad y expresión y el rechazo a las fórmulas retóricas enfocándose en la originalidad. En lo que respecta a autores tenemos a Pablo Neruda con El Crepusculario, a Albert Camus con su obra El extranjero, a Franz Kafka con La metamorfosis, a Federico García Lorca con Bodas de sangre y por último a César Vallejo con Escalas melografiadas.